Y bueno, también hablando ya de las Biblias, y aquí podemos ver diferentes Biblias, yo quisiera preguntarte, ¿cuál de todas estas Biblias es la más confiable? Hay diferencias entre versiones y versiones. Por ejemplo, tocan la Reina Valera 1960, que es la que todas las congregaciones usan en la mayoría, y dicen a la nueva versión internacional le falta partes comparado con la Reina Valera, ¿verdad? Está como incompleta, nos dicen, y no es eso, no es que esté incompleta. Sí, lo que pasa es que en Reina Valera, cuando se escribió la primera versión, no habían encontrado papiros que se encontraron después, años posteriores. Entonces la Reina Valera se puede decir que estaba traducida desde otros papiros, los textos críticos que se llaman los textos antiguos que se encuentran que están en hebreo, en una parte en arameo y otra en griego. Entonces las traducciones que venían eran de papiros encontrados hasta esa fecha. Y la nueva versión internacional son papiros que encontraron posteriormente. Entonces no es que le falte y le falte. Damos un ejemplo. En Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y en Mateo 6:13, en el Reina Valera dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces le falta todo un pedazo, ¿no? De por los siglos, amén, y todo aquello. Ahora, como te decía, no es que esté incompleto la nueva versión internacional, sino que simplemente son papiros que se han encontrado después, entonces son más antiguos, la de la traducción, nueva traducción viviente, son más antiguos los papiros de los que se ha traducido que la Reina Valera. Mejor, digamos. ¿Cuál es mucho mejor? ¿Cuál es la versión? La nueva versión internacional se está basando en papiros más antiguos todavía. O sea, hay un parámetro para medir qué tan antiguo es un papiro y el otro. La mayoría de los escritos se escribió 30 años después del ascenso de Jesús, y los papiros que se encontraron eran de 700 años después de Jesús, por ejemplo, la de la Reina Valera. Y la otra eran papiros más cercanos a la ascensión de Jesús. Entonces ahí se toma una fuente confiable de dónde puedes tomar. Y ahí está, esa es la diferencia. No hay mucho conflicto teológico, digamos. No hay mucha diferencia, no cambia muchas cosas. Por ejemplo, la de no nos dejes caer en tentación, que está en la nueva versión internacional, sería una traducción mejor que decir no nos metas en tentación de la Reina Valera, porque Santiago decía que Dios no tienta a nadie. Y bueno, entonces la nueva versión internacional en ese punto tiene un punto a favor, ¿no? Entonces esos son los parámetros con los que se debe leer la Biblia. No hay que hacerlo muy místico, digamos. La cosa es que lo leas, lo entiendas, y la versión que más entiendas sea la mejor. Y bueno, pasándonos a otra pregunta, sería bueno tocar este tema de decir cuál es el lenguaje, digamos, que entiendo, ¿no? Preguntarnos cada uno, ¿cuál es el lenguaje que entiendo? La Reina Valera, si te das cuenta, está en vosotros sois, ¿no? Vosotros sois la sal del mundo, así, ¿no? Es como que está en español, porque Cipriano Valera y Reina, o sea, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, que los que han encargados de la traducción eran españoles. Entonces no eran como latinos, no eran personas de otros países, eran españoles, entonces estaba traducido a su lengua. Y te das cuenta que en su época, por ejemplo, había solo lenguas en latín, Biblias en latín, y eran pasados a mano, ¿no? Y no había imprentas. Entonces cometían muchos errores en ese sentido. Por eso es que tenemos que confiar en que todas las traducciones nos van a tener una revelación a nuestra vida, y hay que tomar en cuenta que hay que leer una, hay que leer otra y hay que leer otra versión, no simplemente tomarnos una versión y decir esta es la ley, no, sino que tomar una, tomar otra y tomar otra. Entonces leer mucho, estudiarlo profundamente, ese sería